Está grabando la clase, les mencionaba esta parte. Vamos a tener lo que es vena cava superior. La vena cava superior recolecta la sangre que ya viajó por cerebro, que viajó por pulmones, que viajó por brazos. Toda la sangre que ha viajado por esas estructuras que están arriba va a recolectar la sangre la vena cava superior. Y todas las estructuras que estén abajo, como pueden ser intestinos, hígado, riñones, piernas, toda esa sangre que ya viajó por la parte de abajo, la va a recolectar la vena cava inferior. Esta sangre que está llegando aquí a esta aurícula derecha es sangre sin oxígeno, es la sangre que ya estuvo circulando por todo el cuerpo y dejó oxígeno en las células. Entonces, cuando deje el oxígeno en las células, la célula le da dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo va en una situación de dame y ten, dame y ten. Entonces los eritrocitos, los glóbulos rojos, van a dejarle sangre con oxígeno, van a dejar gotitas de oxígeno a las células. Entonces los glóbulos rojos que llevan oxígeno le dejan ese oxígeno a las células. Entonces, como las células ya recibieron oxígeno, ahora las células le van a dar dióxido de carbono a los eritrocitos. Entonces las células les dejan el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es el desecho del oxígeno. Cuando se descompone el oxígeno, genera dióxido de carbono. Entonces, en este momento la sangre que está llegando aquí a la aurícula derecha es sangre con dióxido de carbono. Es la sangre, es el desecho de las células, ¿de acuerdo? Entonces, estos eritrocitos que están entrando aquí tienen sangre sin oxígeno y con dióxido de carbono. Entonces aquí tienen dióxido de carbono. Llega toda esa sangre y se acumula aquí en la aurícula derecha. Ya que se acumuló aquí en la aurícula derecha, se abre esta puertita. Esta puerta de aquí se llama válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene tres puertitas. Una, dos y otra en la parte de atrás. Son tres puertitas. Entonces se abre la válvula tricúspide y pasa la sangre sin oxígeno. Las flechas de color azul representan sangre sin oxígeno y con dióxido de carbono. Pasa hacia lo que es el ventrículo derecho. Se acumula la sangre aquí en el ventrículo derecho y ya que está acumulada aquí la sangre, se va a contraer el corazón y va a expulsar la sangre hacia lo que es el tronco pulmonar. Se abren las puertitas del tronco pulmonar y viaja la sangre hacia los pulmones, uno hacia pulmón derecho y otro hacia pulmón izquierdo. En este caso se va hacia pulmón izquierdo esta sangre y en este caso se va hacia pulmón derecho esta sangre. Llega a pulmón y en el pulmón van a hacer un intercambio y entonces los eritrocitos que ahorita llevan sangre con dióxido de carbono van a dejar su dióxido de carbono y van a capturar oxígeno. Entonces dejan el dióxido de carbono en los pulmones y atrapan oxígeno. Entonces ya una vez que tienen oxígeno regresan al corazón y ya una vez que regresaron al corazón regresan por lo que son las venas pulmonares y aquí ya tiene sangre con oxígeno, por eso es de color roja la flecha. Entonces la sangre con oxígeno regresa a lo que es la aurícula izquierda, se acumula de sangre con oxígeno aquí en la aurícula izquierda, y ya que se acumuló de sangre con oxígeno aquí en la aurícula izquierda, se llena esto de sangre en la aurícula izquierda y se abre ahora estas puertitas. Estas puertitas se llaman válvula mitral o bicúspide. ¿Por qué se llama bicúspide? Porque aquí tiene solamente dos puertitas. Entonces es bi de dos, bicúspide. Entonces se abren las válvulas bicúspide y entran al ventrículo izquierdo. Y en el ventrículo izquierdo aquí se empieza a llenar de sangre, es sangre ya con oxígeno. Esta sangre llena de oxígeno se abre la puertita de lo que es la aorta y esta sangre ya con oxígeno viaja por todo el cuerpo. Y ya cuando viaja por todo el cuerpo empieza a darle oxígeno a todas las partes del cuerpo, a todas las células, ¿de acuerdo? Para que podamos sobrevivir. Esta circulación donde la sangre entra del corazón hacia el pulmón se llama circulación pulmonar o menor. Es la sangre que entra del corazón al pulmón y regresa al corazón. Esa se llama circulación menor o pulmonar. Cuando la sangre sale del corazón y viaja por todo el cuerpo y regresa al corazón se llama sistémica o mayor. ¿De acuerdo? Entonces es sistémica o mayor cuando sale del corazón, viaja por todo el cuerpo y regresa al corazón.
y pulmonar o menor cuando el corazón le lleva la sangre al pulmón y regresa al corazón, ¿de acuerdo? Ese es pulmonar o menor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver las funciones ahora sí. De la vena cava nos dice que lleva al corazón la sangre que ya ha circulado por el cuerpo, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, que es lo que ya platicábamos, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la aurícula derecha? Recibe la sangre pobre en oxígeno que ya ha circulado por el cuerpo y le impulsa al ventrículo derecho, que es lo que ahorita platicábamos. Después nos dice que el ventrículo derecho recibe la sangre pobre en oxígeno de la aurícula derecha y la impulsa en dirección hacia los pulmones. Recuerden que esta circulación cuando viaja del corazón al pulmón se llama circulación pulmonar o menor. Nos dice que la aorta recibe la sangre ya rica en oxígeno y la distribuye por todas las partes del cuerpo. Otro elemento importante que falta mencionarles de este lado, dejen regreso tantito, vamos en la arteria pulmonar. Aquí. Las venas transportan, comúnmente las venas de todo nuestro cuerpo transportan sangre con dióxido de carbono. Las venas, ¿de acuerdo? Sangre con dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Las arterias transportan sangre rica en oxígeno, con mucho oxígeno, ¿de acuerdo? Arterias, sangre con oxígeno. Venas, sangre con dióxido de carbono. Pero, las únicas, y esto grábenselo bien, las únicas arterias y venas que hacen lo contrario en el cuerpo humano son las que están en el corazón, ¿de acuerdo? En este caso, la única arteria que va a transportar sangre con dióxido de carbono, va a ser la pulmonar. Es la única arteria que hace eso, ¿de acuerdo? Las demás arterias del cuerpo transportan sangre con oxígeno, ¿de acuerdo? Bueno, las únicas venas que transportan sangre con oxígeno son las venas pulmonares, ¿de acuerdo? Las demás venas transportan sangre con dióxido de carbono, pero las únicas que van a transportar sangre con oxígeno son las venas pulmonares, únicas en su especie, ¿de acuerdo? Arteria. Las arterias del cuerpo transportan sangre con oxígeno. La única que hace lo contrario es la pulmonar, transporta sangre con dióxido de carbono. Las venas transportan sangre con dióxido de carbono. Las únicas que hacen lo contrario son las pulmonares, transportan sangre con oxígeno. Entonces las únicas diferentes van a ser las pulmonares, ¿de acuerdo? Tanto arteria como vena. Ahora sí, regresamos acá, estamos aquí. Nos dice que la arteria pulmonar lleva la sangre pobre de oxígeno a los pulmones. ¿Para qué la lleva a los pulmones? Porque iba a ser un intercambio de gases, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, aquí vemos cómo las venas pulmonares transportan al corazón sangre que se ha oxigenado, lo que les digo que hace efectos contrarios. Aquí vemos cómo la aurícula izquierda recibe la sangre rica en oxígeno que procede de los pulmones y la va a impulsar a lo que es el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Vemos las válvulas auriculoventriculares, que es lo que hace cada una. Vemos lo que es el ventrículo izquierdo, que es el que va a llevar la sangre ya rica en oxígeno o lo que viene siendo el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Y el miocardio,
les explico qué es el miocardio. El miocardio es un músculo, es el músculo cardíaco. Es esto de color rosita que está más intenso en nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, las paredes del corazón, de una vez se las explico. La pared que está aquí adentro, esta que es una línea negra que está, donde se podría decir que está rozando la sangre, donde está nadando la sangre, esta pared se le va a llamar endocardio, ¿de acuerdo? Endocardio, es la parte más interna. La parte de en medio se va a llamar miocardio, miocardio. Esta parte de en medio es la que tiene o es la encargada de generar la contracción del corazón. Gracias a este miocardio tiene impulsos eléctricos por sí solo. Entonces el miocardio puede contraerse aún afuera del cuerpo. Es decir, que si el corazón nos lo quitaran y estuviera en nuestras manos, seguiría latiendo aunque ya no está dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Aunque ya no está conectado a nuestro cuerpo, el corazón en el miocardio es el único que tiene las fibras musculares propias para poder funcionar aún estando afuera del corazón. Entonces el miocardio es quien genera la contracción del corazón y lo hace de manera automática, no requiere estar conectado al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos endocardio adentro, miocardio, esta parte rosa fuerte, todo esto rosa, y esta parte de aquí afuera se va a llamar epicardio, epicardio. Aparte vamos a tener otras capas que ya las conocimos, que es el pericardio. El pericardio es como una especie de cáscara que protege al corazón para que no esté rozándose ni lastimándose con los pulmones cada vez que se abre y cierra, cada vez que se expande. ¿De acuerdo? Bueno. Y eso sería todo de este video. Entonces, vamos a regresar aquí, vamos a ver esta. Bueno, este es el video que les grabé, entonces no, vamos a ir a la presentación. Bueno, en lo que se abre la presentación voy a leer sus preguntas. Ok. Hay preguntas hasta el momento. ¿Dudas? Ya saben, si tienen dudas escríbanme para poderles aclarar las dudas que tengan. Bueno, el corazón está de esta manera. Esta parte de aquí en medio lo vamos a denominar como mediastino, ¿de acuerdo? Es la parte media de lo que es el tronco. El corazón de su lado derecho va a tener al pulmón, de su lado izquierdo va a tener al pulmón. Enfrente va a tener lo que es el esternón, que es este huesecito de aquí, y atrás va a tener lo que son vasos sanguíneos, al esófago y la columna vertebral, ¿de acuerdo? De esa manera está rodeado el corazón, ¿de acuerdo? Ahora, en la presentación, déjenla expando. En la presentación podemos ver que este corazón tiene alrededor unas especies de capitas de color negra, como especies de barreras. Esas barreras es lo que nosotros conocemos como pericardio fibroso y visceral, ¿de acuerdo? Que son como una especie de capa que protege al corazón de que cada vez que se esté moviendo no se lastime con el movimiento de los pulmones, ¿de acuerdo? Tanto el pulmón como el corazón se mueven. Entonces, si el pulmón está moviéndose, puede rozar al corazón y lastimarlo. Si el corazón se mueve, puede rozar con el pulmón y lastimarse. Entonces, por eso tienen estas capas que lo están protegiendo, son estas líneas de color negro y se van a llamar pericardios, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo el pulmón lo tiene del lado izquierdo, el pulmón del lado derecho. En esta podemos ver cómo está aquí el esófago, podemos ver aquí cómo está la columna vertebral. Podemos ver en la parte de enfrente del corazón cómo está el esternón protegiéndolo, cubriéndolo del daño exterior, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos ver otra vez, misma situación. Esternón, este es el esternón. Y vemos cómo el corazón es protegido por el esternón, ¿de acuerdo? Esta puntita de aquí se llama vértice, esto se llama base. Si yo quiero escuchar el corazón, debo de colocar el estetoscopio entre la cuarta y quinta costilla. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y entre la cuarta y quinta costilla voy a colocar ahí mi estetoscopio y ahí voy a poder escuchar esta puntita que es el vértice del corazón, ¿de acuerdo? Bueno, ahí vemos otra imagen de cómo está protegido. Vemos al esófago, cómo está atrás del corazón, la columna vertebral. Esto se llama diafragma, es el músculo con el que respiramos.
Y aquí está el esternón protegiéndonos, pulmón izquierdo, y de este lado el pulmón derecho, nada más que está claro para poder ver al corazón. Eso es lo que les digo que es el pericardio. El pericardio es como una capita que protege al corazón. Y el pericardio va a ser el fibroso, el más externo, el que está más pegado a los pulmones. Y más interno vamos a tener un pericardio visceral o seroso. ¿De acuerdo? Y en medio vamos a tener, en medio del pericardio fibroso y el visceral, vamos a tener un líquido que se llama líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico se va a encargar de lubricar al corazón para que pueda moverse con facilidad. ¿De acuerdo? Ahí vemos igual lo de las paredes. Vemos que este es el epicardio, el miocardio y el endocardio. Otra vez, partes del corazón: ventrículo, ventrículo, aurícula y aurícula. Aquí se ve más claro. Aurícula, aurícula, ventrículos, ventrículos. Así se ven lo que les mencionaba, que son las valvas, las puertitas. Este es tricúspide porque tiene 3, 1, 2 y 3. Este es bicúspide porque tiene 2, 1, 2. ¿De acuerdo? La sangre sin oxígeno entra por vena cava superior, vena cava inferior, se acumula en aurícula derecha, viaja hacia el ventrículo derecho pasando por la válvula tricúspide. De ahí viaja por lo que es la arteria pulmonar, sangre sin oxígeno. Viaja por la arteria pulmonar. Recuerden que las arterias pulmonares son las únicas que hacen el efecto contrario. Viaja por arteria pulmonar y llega hacia los pulmones. Se oxigena la sangre y regresa al corazón. Esta es la circulación menor. Regresa al corazón la sangre, se acumula en aurícula izquierda, sangre con oxígeno, pasa por la válvula bicúspide, sangre con oxígeno, pasa por lo que es la válvula bicúspide al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo viaja hacia la aorta y de ahí hacia todo el cuerpo. Cuando la sangre sale del corazón y viaja por todo el cuerpo se llama sistémica. Cuando es la sangre que está viajando del corazón hacia el pulmón y regresa al corazón se llama menor. ¿De acuerdo? Menor o pulmonar. Y la sistémica también se le conoce como circulación mayor. Estas son las arterias. Igual el corazón necesita de sangre con oxígeno para alimentarse, y las arterias que le dan oxígeno al corazón para alimentarse y todos sus nutrientes se llaman arterias coronarias. Estas son las que se llegan a tapar, y cuando se tapa una de estas arterias coronarias es lo que llega a generar lo que se denominan como infartos al miocardio, porque se tapó alguna de esas arterias. Sistema de conducción. El sistema de conducción es cómo recibe el impulso eléctrico el corazón para poderse contraer. Para que el corazón se contraiga, no sé si alguna vez han jugado con las maquinitas de toques, pero cuando les dan toques, ¿qué es lo que hace o qué es lo que les pasa? Que cuando les dan toques, los músculos se empiezan a sentir como se aprietan, se contraen. Así le pasa al corazón: cuando recibe una descarga eléctrica se contrae y se aplasta. Y cuando se aplasta es lo que genera que se pueda mover la sangre. De acuerdo, todo el impulso eléctrico comienza en lo que es el nodo sinoauricular, que es este de aquí arriba. SA se llama sinoauricular, que es esto de aquí, nodo sinoauricular. ¿De acuerdo? Entonces el impulso eléctrico viaja del nodo sinoauricular hacia lo que es el nodo auriculoventricular, que es este de aquí. Si se dan cuenta se pone moradito porque es como se esparce la energía. Cuando se esparce aquí la energía va a generar que esta parte de aquí, esto que les estoy marcando, se contraiga. ¿De acuerdo? Viaja el impulso eléctrico hacia el nodo auriculoventricular, que es este de aquí. Y después del auriculoventricular va a viajar a lo que es el haz de His. El haz de His es todo esto largo de aquí. ¿De acuerdo? Todo esto largo de aquí. Entonces cuando pasa por el haz de His hace que se contraiga aquí y aquí en su totalidad. Después del haz de His se recubre todo el haz de His, llega hasta acá abajo y llena lo que son las fibras de Purkinje, que son estas cositas que están aquí al lado. Son estas cositas. Estas como raíces son las fibras de Purkinje. ¿Y eso qué genera? La contracción de todo lo que son los ventrículos. De esta manera funciona nuestro corazón. Es como se va apretando. Es para que tenga el movimiento rítmico que conocemos. Esto es lo que pasa en el intercambio entre alvéolos, entre los pulmones y los glóbulos rojos. El glóbulo rojo lleva CO2, aquí lo vemos, y entrega el CO2 al alvéolo, al pulmón. Y entonces el pulmón tiene oxígeno y le entrega el oxígeno
al eritrocito para que el eritrocito lo lleve a todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Venas y arterias. Circulación menor y mayor. Circulación menor o pulmonar es la que se da entre corazón y pulmones. Y circulación mayor o sistémica es la que se da entre el corazón y el resto del cuerpo. Circulación pulmonar o menor, aquí lo vemos de manera más clara. Circulación portal. La circulación portal es la que se da entre intestinos, estómagos, órganos biliares, vesícula biliar, páncreas, todo eso, toda esa sangre que está circulando en estos órganos, antes de llegar al corazón, tiene que pasar por hígado, porque en hígado se limpia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros comemos unos ricos y deliciosos tacos de suadero con mucha grasa, esa grasa no puede pasar al corazón. Entonces, todo lo que nosotros comemos, esa grasa, va a tenerse que limpiar. Entonces, absorbe los nutrientes, los glóbulos rojos, viaja esa grasa viaja por la sangre y llega a lo que es aquí el hígado. El hígado se encarga de limpiarlo. Y ya nada más pasa la sangre limpia, ya no pasa la grasa. Con el tiempo este hígado pues va a empezar a tener problemas como lo que es el hígado graso. ¿De acuerdo? Circulación fetal. Esta circulación es específica para las madres. Y la única diferencia es de que aquí va a haber este elemento que es la placenta. La placenta se adhiere a mamá y la sangre de mamá la comparte con bebé. Entonces todo lo que se alimente mamá, todo lo que consuma mamá, va a pasar por esta placenta, aquí lo va a limpiar y va a llegar a bebé, para que bebé pueda estarse alimentando y pueda estar creciendo. ¿De acuerdo? Esa es la circulación fetal. Y eso es en relación a los diferentes tipos de circulación y los componentes del corazón. Bueno, ahora nos vamos con el repaso de tipos de sangre. Ok. Bueno, aquí vemos los diferentes tipos de sangre. Vemos que hay tipo de sangre A, B, AB, O. Tenemos del otro lado donadores A, B, AB, O. Son los diferentes tipos de sangre que hay. Más aparte vamos a ver ahorita lo de positivo y negativo. ¿De acuerdo? Pero los diferentes tipos de sangre es A, B, AB, O. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, primero, ¿qué determina que sea sangre tipo A? Su antígeno. Si tienen antígeno A, son de tipo de sangre A. ¿De acuerdo? Las personas que tienen antígeno A generan anticuerpos contra B. No pueden generar anticuerpos contra C porque se atacarían. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es la defensa que tiene la sangre. Entonces los anticuerpos son sus policías, son sus defensas, es su ejército, ¿de acuerdo? Entonces no podrían atacarse a sí mismos, por eso es anticuerpo B. Si fuera anticuerpo A, se atacaría a sí mismo y moriría esa persona. Eso no puede ser, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es saber quién recibe y quién dona. Cuando uno recibe, el donador tiene que ser específico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el quien recibe y quién es el que dona? Si A está recibiendo sangre, solamente puede recibir sangre de ciertas personas en específico. Si A recibe sangre, solamente puede recibir sangre de donadores A, o no puede recibir sangre de B porque como tenemos un anticuerpo lo va a atacar y va a generar daños en nuestro cuerpo. Y no puede recibir de sangre de AB porque tiene al final de cuentas B. Aunque tiene A, también tiene B, entonces lo va a atacar y va a atacar a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, si A recibe sangre de A, está bien. Si A recibe sangre de B, está mal. Si A recibe sangre de AB, está mal. Si A recibe sangre de O, está bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con B? Lo mismo. B genera antígenos B, o bueno, más bien tiene antígenos B, genera anticuerpos contra A. Entonces, como genera anticuerpos contra A, no va a aceptar sangre de A ni de AB. ¿Por qué no de AB? Porque aunque sí tiene B, tiene también A, y como tiene A, lo ve como algo extraño y lo ataca. Entonces, puede recibir sangre de B y de O. AB. AB tiene antígeno AB, por eso se llama AB. No tiene anticuerpos porque si genera anticuerpos contra A o contra B, se estaría atacando a sí mismo y moriría. Entonces no tiene anticuerpos, y como no tiene anticuerpos puede recibir sangre de A,
Puedes recibir sangre de B y puede recibir sangre de AB y puede recibir sangre de O. Entonces AB puede recibir sangre de todas. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. O no tiene antígenos, por eso es O. O se refiere a que no tiene antígenos. Entonces, como no tiene antígenos, él genera anticuerpos contra todos. Entonces, si A le quisiera donar a O, lo ataca. Si B le quisiera dar a O, lo ataca. Si AB le quisiera dar sangre a O, lo ataca. Solamente puede recibir sangre de O. Entonces, si se dan cuenta, O le puede donar a quien quiera, pero no puede recibir de todos. ¿De acuerdo? Entonces, O es donador universal y AB es receptor universal. AB es receptor universal o donador universal. Recuerden que aquí lo importante es quién es el que recibe. Quien recibe es el que determina qué acepta y qué no. ¿De acuerdo? Bueno, ahora RH, porque ustedes han escuchado que son A positivo, O positivo o negativo. ¿De acuerdo? Bueno, esto se debe a esta situación. El RH es un grupo de antígenos. Si tienes esos antígenos, eres positivo. Si no los tienes, eres negativo. Si tienes esos antígenos, no puedes generar anticuerpos contra ti mismo. Entonces, no tiene antígenos. Y como no tiene anticuerpos, perdón. Y como no tiene anticuerpos, puede aceptar tanto de positivos como de negativos. Entonces, los RH positivos pueden aceptar sangre positiva y sangre negativa. Los RH negativos no tienen antígenos, entonces generan anticuerpos contra todo. Entonces no pueden recibir de positivos, solamente de negativos, solamente de los que no tienen. ¿De acuerdo? En el caso del RH, si es la primera vez que reciben sangre, un negativo puede ser que acepte el positivo la primera vez, pero ya para la segunda ya va a tener las defensas, entonces ya no se le puede dar sangre. ¿De acuerdo? Entonces supongamos que tuviéramos una persona que fuera O positivo. Si es una persona O positivo, puede recibir sangre solamente de O, y esa sangre puede ser negativa o positiva sin ningún problema. Entonces puede recibir sangre de O positivo o negativo. Pero si mi paciente fuera de sangre O negativo, solamente va a poder recibir sangre de O negativo. O si es la primera vez, podrá recibir de ambos. ¿De acuerdo? Si es la primera vez. Si es la segunda, solamente de O negativo. ¿De acuerdo? Si tuviéramos a alguien de sangre tipo AB, AB puede recibir de todas sin ningún problema. Puede recibir de A, de B, de AB, de O. Si fuera AB positivo, puede recibir tanto positivo como negativo. Entonces puede recibir A positivo negativo, B positivo negativo, AB positivo negativo, O positivo negativo. ¿De acuerdo? Puede recibir de todos. Depende de quién sea la sangre, de quién sea el receptor, quién sea quien la necesite, quién le puede donar. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a tipos de sangre. Funciones del sistema circulatorio. Va a ser llevar sangre y oxígeno a las células, recolectar los desechos, todo lo que desechen las células lo va a recolectar la sangre para después purificarlo. Interviene en la defensa del organismo. Cuando un microorganismo nos ataca, la sangre lleva glóbulos blancos que son los que nos protegen de esos microorganismos que nos generan daño. Regula la temperatura, nos mantiene calientitos o fríos dependiendo de la situación. Hemostasia de líquidos, esto se refiere a que va a regular o va a mantener en equilibrio el líquido, ¿de acuerdo? Hemostasia se refiere a equilibrio, hemostasia, equilibrio de líquidos. No va a permitir que haya mucho líquido o poco líquido. Y el intercambio de materiales entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo, como en el respiratorio. Da CO2 la sangre y el oxígeno lo obtiene de los pulmones. Y entonces ya la sangre lleva oxígeno. El intestino absorbe nutrientes y la sangre los recoge para llevarlos a los lugares donde tengan que llevarlos. ¿De acuerdo? Ese es el intercambio. Esas son las funciones del sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Componentes de la sangre, vamos a ver que son... Ahorita que abra. Vamos a ver que los componentes de la sangre son los siguientes, ¿de acuerdo?
La sangre está compuesta de una parte líquida y de una parte sólida. La parte líquida lo llamamos plasma, la parte sólida lo vamos a llamar elementos formes, ¿de acuerdo? Los elementos formes van a ser tres principalmente, que son los eritrocitos o glóbulos rojos. Eritrocitos o glóbulos rojos. Su función va a ser transportar oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y desechos. Esa va a ser su función. Están formados por hemoglobina. La hemoglobina es lo que les da el color rojo y lo que les permite transportar oxígeno, ¿de acuerdo? Tienen un promedio de vida de 120 días, ¿de acuerdo? Viven 120 días y después se mueren y volvemos a ser nuevos. Y los eritrocitos están formados en lo que es la médula ósea, ¿de acuerdo? En el hueso se forma el eritrocito. En el hombre vamos a tener 5.500.000 y en la mujer 4.800.000, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la explicación de cómo funciona la hemoglobina. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Glóbulos blancos se llaman leucocitos. Se encargan de la defensa del cuerpo, de lo que es la fagocitosis y de defender al cuerpo, ¿de acuerdo? Su vida se desconoce, son menos que los eritrocitos, son de 5.000 a 9.000. Y estos glóbulos blancos, que son estas bolitas blancas, se van a encargar de proteger al cuerpo. Los más importantes de estos glóbulos blancos van a ser los linfocitos. La cara de payaso de aquí de eso es porque son los máximos asesinos. Los linfocitos son nuestras máximas defensas, matan a todo. Y los eosinófilos, el de plantas contra zombies, porque son lentos y solamente pueden estar en una línea de acción. Los linfocitos pueden viajar a donde quieran y los eosinófilos nada más pueden estar caminando derechito, no pueden irse hacia otros lados. Las plaquetas son las que se encargan de tapar cuando hay algún derrame de sangre, cuando hay alguna salida de sangre. Si un vaso sanguíneo se rompió, van a aparecer las plaquetas para desempeñar un papel en la coagulación. ¿Qué es la coagulación? Generar tapones. Entonces las plaquetas generan los tapones con los cuales se evitan las hemorragias, ¿de acuerdo? Y esto lo hace gracias a tres propiedades físicas que son muy importantes, que son las de aquí abajo. Estas propiedades físicas son la aglutinación, la adherencia y la agregación. ¿Qué es aglutinar? Que se empiezan a juntar muchas plaquetas. Todas las plaquetas que vayan viajando por sangre las va a empezar a juntar para tapar ahí donde se está generando la hemorragia. Adhesividad, se empiezan a pegar unas con las otras. Y agregación, después van a llamar a otros, a glóbulos rojos y a glóbulos blancos, para que se peguen ahí y no se genere una infección, y además nos sirve para generar un mayor tapón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí las plaquetas están llegando y empiezan a generar, aquí hay una hemorragia, hay una salida de sangre. Entonces aparecen las plaquetas y las plaquetas son las que van a empezar a tapar. Si se dan cuenta, aquí se aglutinan, empiezan a llegar más y más plaquetas, se adhieren, se pegan entre sí, como podemos verlo aquí, se empiezan a adherir y después se empiezan a agregar. ¿A quiénes se empiezan a agregar? A glóbulos blancos y a eritrocitos, se los empiezan a unir y se genera un tapón. Entonces aquí tenemos una herida, aquí está saliendo sangre, pero llegan las plaquetas y lo tapan y aquí ya está tapado. Entonces la función de las plaquetas va a ser esa: tapar, generar coágulos a través de esas tres propiedades que son aglutinación, adherencia y agregación, ¿de acuerdo? Bueno, creo que sería de lo más importante de las clases que hemos tenido. No sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda pueden desbloquear su micrófono, o pueden escribirme, ¿de acuerdo? Muy bien, permítanme.